A continuación, entonces, daremos inicio a la tercera y última parte de la clase del día de hoy, revisando algunos conceptos vistos la clase anterior. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? ¿Se ve o no? Se ve, profe. Ya, genial. Entonces, en la clase anterior hubieron dos ejercicios propuestos, uno de tabla de frecuencias en variable discreta y uno en variable continua. Entonces vamos a resolver este primero, que es un poco más complejo con respecto al anterior, ¿ya? Y dice lo siguiente: se tiene la siguiente información de los gastos mensuales en miles de pesos de un grupo de 40 sucursales de una empresa. Construye la tabla de distribución de frecuencias para la variable cuantitativa continua. Voy a tomar esos valores, me los voy a llevar a una hoja. Lo vamos a hacer en un, puede ser acá. ¿Ya? Esos son los valores que se tomaron, no recuerdo si eran sucursales, que están en miles de pesos. Entonces, para construir la tabla de frecuencia, recuerden que tenemos un límite inferior, límite superior, marca de clase, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada absoluta y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, lo primero que hay que determinar acá es el máximo valor y el mínimo valor, ¿ya? Eso es para calcular el recorrido. Recuerden que el recorrido es máximo menos mínimo. Entonces acá el valor más alto, si alguien lo tiene identificado, me lo dice, por favor. Gracias, 450. ¿Y el menor? 420. 354. Ese es el menor. 354. 354, profe. Ese. Ya, gracias. Perfecto. Entonces, ¿cuánto nos da el recorrido? 96. Sube. 96. Tenemos el recorrido. Ya, eso es lo primero. Después, podemos calcular el K, que era el número de clases, ¿ya? K, que es el número de clases o el número de intervalos, y nosotros usamos la regla de Sturgers, que era 1,322 por el logaritmo de n, donde n es el tamaño de la muestra. Y esta muestra tiene 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiene 40 datos, por lo tanto es el log de 40. Por lo tanto, aquí tengo que calcular el log de 40 y el logaritmo de 40 es 1,6. Por lo tanto, Profe, aquí siempre da tengo 1,322. 1,322. Sí, ese es un valor base, 1,322 o 3322. Lo voy a revisar, no me acuerdo. Parece que es 3322. Está bien, 1,322 por el logaritmo de n. Ya está bien lo que estábamos realizando. Ya, y eso nos da 1,322 entonces multiplicado por 1,6. Y eso sería... Ah, pero me falta un número. Me falta un número, eso es... Está incompleta la fórmula ahí.
es 1 más 3,322. Me equivoqué. 1 más 3,322 logaritmo del n. Aquí había algo raro, es 1 más 3,322 multiplicado por n, ¿ya? Es 1 más 3,322 multiplicado por el log de 40, que es n. Entonces esto nos queda 1 más 3,322 por logaritmo de 40, que es 1,6. ¿Ya? Entonces ese 1,6 hay que multiplicarlo por 3,322. Eso nos va a dar algo así como 5,3. Y esto es igual a 6,3. Lo aproximamos al entero más próximo, que serían 6 intervalos. ¿Ya? Vamos a trabajar con 6 intervalos. Y luego calculamos la amplitud. La amplitud, ¿ya? Le vamos a colocar C, ¿ya? La amplitud, que sería 96, que sería el recorrido, dividido por el número de intervalos, ¿ya? Ese era el paso número siguiente, y eso nos da 16, ¿ya? Entonces, esto es una receta. Paso número 1, calculamos el recorrido. Paso número 2, calculamos el número de clases. Paso número 3, calculamos el intervalo, ¿ya? O sea, la amplitud. Número 3, la amplitud. Y ahora podemos construir nuestra tabla de frecuencias, ¿ya? Tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué vamos a tener? Límite inferior, límite superior. Vamos a tener marca de clase, vamos a tener NI, que sería la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada absoluta, frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Esos son todos los elementos que necesitamos. Si es que en algún control, por ejemplo, aparece algo de este tipo, esa es la estructura que necesitamos, ¿ya? Los límites, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada absoluta, frecuencia relativa acumulada. Bien, el límite inferior del primer intervalo, recuerden que vamos a tener, ¿cuántos intervalos? 6. El límite inferior corresponde al valor más pequeño. El valor más pequeño es 3,54, que lo calculamos acá. Por lo tanto, esto comienza con 3,54, corchete cerrado. Y el límite superior, tenemos que sumar la amplitud, que es 16. ¿Ya? O sea, aquí vamos a tener 3,54 y esto va a ser 3,54 más 16, ¿ya? Sería 370, ¿ya? Bien, Juliana, 370. Así que vamos a ir construyendo 370, y esto recuerden siempre con corchete abierto. Entonces ahí tenemos el primer intervalo. Segundo intervalo, 370, y a eso tenemos que sumarle 16, nos va a quedar 386, abierto. Luego, 386, le sumamos 16, eso va a ser 402. Después vamos a tener 402 más 16, 418, ya llevamos 4. Después vamos a tener 418, 434, y finalmente 3, 4, 5, 434, le sumamos 16, 450. Y ese queda cerrado, ¿ya? Y ahí nos aseguramos, ¿cierto?, que tenemos el valor más pequeño y el valor más grande, ¿ya? Así que estaríamos bien. Después sabemos que la marca de clase son los promedios, ¿ya? Son los promedios. Por lo tanto, el primer promedio entre 3,54 y 3,70 es 3,62, ¿ya? Ese es el primero, 3,62. Y lo que yo puedo hacer ahora es que, como todos tienen la misma amplitud, le voy a ir sumando de 16 en 16, ¿ya? Es decir, a 3,62
Si yo le sumo 16 me va a quedar 378, ¿cierto? Entonces voy a ir sumando, que es equivalente a calcular el promedio de estas dos límites. Entonces aquí me queda 378, este va a ser 394, 410, 426, 442. ¿Ya? Ahí tengo los marcas de clase. Y ahora viene la parte más aburrida, porque hay que empezar a contar cuántos elementos se encuentran entre 354 y 370. Y luego cuántos entre 370 y 386. ¿Alguien hizo el ejercicio? Juliana, ¿me podrías dar los datos que te dieron de frecuencia absoluta? Primero voy a contar la primera. Ya voy a contar para que vean cómo se hace todo este proceso, que es, yo creo que lo más aburrido que puede haber, pero hay que hacerlo. ¿Cuántos valores están entre 354 y 370? Entonces, por ejemplo, acá, vamos por arriba. Está ese. Ah, no, disculpen, ese es 396. Tiene que ser entre 354 y 370. Está ese. Son como 4, profe. Ese, 354 y 370. Yo cuento esos dos. No sé si se escapa uno. 4, me faltan dos entonces. Sí. Profe, el 357 y el 364 de la parte de arriba. El 364, gracias, igual más. Y el 357. 57. Perfecto. ¿Ya? Ahí están los 4. Entonces van a tener que empezar a contar, ¿cierto? Y lo importante aquí son los límites, ¿ya? Son los límites. Recuerden que si, por ejemplo, hubiese un valor que es 418, el 418 no se calcula donde está el corchete, no se suma donde está el corchete abierto, siempre se suma donde está el corchete cerrado. ¿Ya? Esos son los cuidados que deben tener. ¿Ya? Juliana, si me dan los números, por favor, para yo replicarlo. Uno, 7, 10, 12 y 6. ¿Ya? ¿Están de acuerdo los que hicieron la actividad? ¿Ya? Yo de todas maneras les voy a subir hoy día la solución. Ya yo tengo la solución ahí, se los voy a enviar. Bien, después, teniendo eso, ¿cierto? Lo que hay que calcular es la frecuencia relativa, donde hay que tomar todos esos números, 4, 1, 7, 10, 12 y 6, y se tiene que dividir por el tamaño de la muestra, que es 40. ¿Ya? Y vamos a utilizar dos decimales. ¿Ya? Dos decimales. Si usamos dos decimales, ¿ya? Esto quedaría algo así como 4 dividido 40, quedaría algo así como 0,1, 0,03. Si alguien utilizó más, está súper bien, ¿ya? Está súper bien. Pero aproximadamente esto va a quedar algo de este tipo. Cada uno de estos valores va dividido por 40. ¿Ya? Quedaría algo así. Y finalmente se calcula el acumulado, que sería acá 4, 4 más 1, 5, 5 más 7, 12, 12 más 10, 22, 22 más 12, 36, ¿o no? 34. Y 34 más 6, 40. Y después acá nos quedaría 0,1, 0, algo así. Quedaría
aproximadamente quedaría algo de este tipo, 0,3, 0,55, 0,85 y 1. ¿Ya? Esa sería nuestra tabla de frecuencia y eso tiene calificación si es que estuviésemos en un control, por ejemplo. Y ahí está. Bien. Ahí estaríamos. Esa es la tabla de frecuencia. Y después vienen las preguntas. Las voy a dejar ahí por mientras. La pregunta 1. ¿Qué tanto por ciento de las sucursales tienen gastos de más de 402.000 pesos o más? ¿Ya? ¿Qué porcentaje de las sucursales tienen gastos sobre 402.000? Entonces yo me voy a mi tabla, veo dónde está el 402.000, que está aquí, ¿ya? Aquí comienza, porque ahí está terminando. Aquí comienza, por lo tanto yo ahí tengo, es de ahí en adelante, tengo el 25% más el 30% más el 15%. Por lo tanto, 0,25 más 0,3 más 0,15, eso es 30, 40, 50, 60, 70, ¿no? Claro, ¿ya? 0,25 más 0,3 más 0,15, eso es igual a 0,7, es decir, corresponde al 70% de las sucursales. ¿Ya? 70% de las sucursales tiene una venta mayor a 402.000 pesos. La segunda pregunta dice, ¿qué tanto por ciento de las sucursales tienen gasto entre 4,18 y 4,50? Es decir, entre 4,18 y 4,50 significa que es el intervalo 5 y 6. Por lo tanto, aquí tengo que sumar 0,3 más 0,15 y ahí la respuesta sería un 45% de las empresas tienen gastos entre 4,18 y 4,50. ¿Ya? Entre 4,18 y 4,50 entonces tengo que sumar S más S. Ahí estamos hablando del 45%. Y la última pregunta dice, ¿qué tanto por ciento de las sucursales tienen gastos a lo más de 402.000? A lo más. Entonces fíjense que puedo tener como máximo 402. Por lo tanto, tengo que sumar S, S y S. ¿Ya? Hasta ahí nomás. Porque si yo me paso al siguiente, si alguien suma 0,1 más 0,03 más 0,18 y le suma el 0,25, caería en un error porque estaría considerando también hasta el límite de 4,18. Y nos están preguntando a lo más 402.000. Por lo tanto, tengo que llegar hasta ese límite nomás. Por lo tanto, sería 0,1 más 0,03 más 0,18. Por lo tanto, sería 0,28, 29, 30, 31. 31%. Bien, Claudio. ¿Ya? Eso es. Esa es la construcción que ustedes tienen que, al día de hoy, tienen que dominar. Porque a partir de esta tabla, podríamos nosotros empezar a calcular los promedios, ¿cierto? La moda, la mediana, la desviación estándar, algún cuartil, algún percentil, algún decil. ¿Ya? Eso es lo que se va a pedir en control 1. Bien. Veamos el ejercicio 2. O sea, el que era el 1. ¿Ya? Acá nos dicen, se realiza una encuesta, una muestra de hombres mayores de 25 años preguntando cuántos días a la semana practica deporte. Y ahí tenemos los resultados. Dice construir una tabla de distribución de frecuencias para la variable discreta. Entonces vamos a tomar nuestro cuadrito. Y esta tabla es un poco más sencilla porque no hay que calcular el número de los intervalos, sino que vamos directamente a las posibles respuestas, ¿ya? A la pregunta cuántas veces a la semana practica deporte. Sabemos que puede ser de 0 a 7, si es que no hace nada de deporte, o si hace máximo 7 veces a la semana. Aquí las respuestas fueron 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Esas son todas las posibles respuestas
frente a la cantidad de veces que hace deporte a la semana. Por lo tanto, tengo que sumar la frecuencia, puedo calcular el FI y aquí puedo calcular los acumulados. ¿Ya? Por lo tanto, 0, tenemos 1, 2. 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 2, tenemos 1, 2, 3, 4. 3 veces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, me faltó 1. ¿Cierto? Sí, me faltó 1. Gracias, Juliana. ¿Con el 3 estamos bien? ¿Son 7? Súper. Y con el 4 tendríamos 1, 2, 3. 3. Y 5, 1, 2, 2. Tenemos 8, 13, 20. Ahí están. ¿Ya? Ahí están los 25. Calculemos el tiro del acumulado. Tendríamos 2, 8, 13, 20, 23, 25. Y si calculamos los relativos, tenemos que tomar la frecuencia absoluta y dividirlo por el total de la muestra, que es 25. O sea, tomamos el 2, el 6, el 5, el 7, el 3, el 2, y todo eso dividido por, cada uno de ellos dividido en 25. ¿Ya? Entonces acá nos quedaría 0,08, 0,24, 0,2, 0,28, 0,12 y 0,08. Recuerden que esto se construye tomando la frecuencia absoluta dividido por el total. Y después tendríamos que ir sumando. Entonces esto nos va a quedar 0,08 más 0,024, 0,32 más 0,2, 0,52 más 0,28, 0,8 más 0,12, 0,92, y nos queda el 1. Y ahí tendríamos nuestra tabla de frecuencia para una variable discreta. Y nos vamos a las preguntas ahora. Ya, tenemos la pregunta 1, 2, 3 y 4. Pregunta 1. ¿Qué porcentaje la muestra practica deporte al menos 3 veces a la semana? ¿A qué valor llegaron los que hicieron la tarea? ¿Qué porcentaje la muestra practica deporte al menos 3 veces a la semana? Ya, veamos. Al menos 3 significa que es de 3 hacia arriba. Por lo tanto, tenemos 0,28, 0,12 y 0,08. Por lo tanto, estamos hablando de un 48%, efectivamente, 48%. De ahí 0,28 más 0,12, eso nos da 0,3. Disculpen, nos da 0,4 más 0,08, ahí tendríamos el 0,48%. Por lo tanto, esto es 0,28 más 0,12 más 0,08, eso es igual 0,48, entonces la respuesta es un 48%. La segunda pregunta dice, ¿qué porcentaje la muestra practica deporte a lo más 3 veces a la semana? ¿Cuánto les dio? 80. Veamos. A lo más 3 veces, por lo tanto, va a ser, se considera el 0, ¿ya? Es el 0, el 1, el 2, máximo 3. Por lo tanto, nos queda 0,08, 0,24, 0,2 más 0,28. ¿Ya? Ese es equivalente al 80%. Es el 80%, Juliana. Tú dijiste 52. Te falta el 0, ¿ya? El 0 se considera.
¿ya? Es súper discutible y siempre ocurre la discusión de si el 0 se considera o no, ¿ya? En estadística se considera, porque están hablando a lo más 3, por lo tanto, todo lo que está bajo el 3 se considera, ¿ya? Así que aquí esto sería el 80%. Después, ¿qué porcentaje de la muestra no practica deporte? Ahí lo que nos están preguntando es el 0, ¿cierto? Y ahí está clarito, el 8%. El 8% no practica deporte. ¿Qué porcentaje de la muestra practica entre 2 y 4? ¿Cuánto les dio? Entre 2 y 4. Entre 2 y 4 sería 0,2 más 0,28 más 0,12. ¿Ya? Esto sería 0,6, 30, 40, 50, 60%. ¿Ya? Entonces hubieron preguntas de todo tipo. Cuando preguntamos por un intervalo en particular, cuando preguntamos que a lo más exista una característica, o cuando existe a lo menos una característica. Esas son las maneras de preguntar temas, principalmente aquí lo que hemos visto, temas asociados a probabilidad. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos probabilidad en la unidad 2, que es lo que viene en certamen 2, los cimientos de toda la teoría de probabilidad viene a partir de la construcción de tablas de frecuencia. Por eso es que es la importancia de conocer y entender cómo se construyen estas tablas y luego cómo se calculan estos estadísticos a partir de tablas de frecuencia. Bien, yo les voy a subir después en un formato PDF más ordenado la solución, ya para que lo puedan volver a realizar. Profe, Bien. Esteban. cuando son hartos datos, ¿se hace lo del recorrido y lo de sacar carros, el logaritmo y eso? Ya, te cuento la diferencia. La diferencia, Esteban, en que en este ejercicio las respuestas son números naturales, son enteros. Cuando las variables tienen respuesta o la medición son números enteros, como por ejemplo, si midiéramos el número de hijos que tienen las personas, o si midiéramos cuántas veces compra una persona en la semana, la respuesta serían números enteros. Cuando son números enteros, trabajamos con este formato. Pero cuando las respuestas obedecen a, en este caso que eran gastos, que eran números que pertenecen a los reales, porque tienen números decimales, ¿ya? Tú entiendes que es una variable continua, porque puede tomar números decimales. Por ejemplo, acá, nosotros estábamos hablando de las ventas, que estaban en miles. Por lo tanto, aquí podríamos haber tenido un número que hubiese sido 411,5. Eso hubiese sido posible, ¿ya? Porque las respuestas posibles son números reales, no necesariamente enteros. Yo podría tener comas, ¿ya? Entonces, tiene que ver con la naturaleza de la variable. Si tiene respuestas números enteros o si tiene números reales, ¿ya? De todas maneras, si tú te fijas estos números, si tú trataras de tabular esto de esta manera, tendrías muchas respuestas asociadas. Acá, cuando están el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, tú tendrías muchas posibles respuestas con estos números. Entonces te quedaría una tabla extremadamente gigante, ¿ya? Esa es la distinción. Ahora, para términos académicos, yo siempre les voy a decir a ustedes si es que hay que realizar la tabla para variable discreta o para variable continua. Eso se los voy a decir explícitamente, ¿ya? Pero la distinción técnica tiene que ver con las posibles, si la variable es discreta o continua, ¿ya? Ahí está la diferencia. Gracias. Ya. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Consulta? Todo claro, profe. Ya, Al menos mi profe vamos me quedó todo súper claro. súper. Vamos a dejar hasta aquí entonces la clase formal de la semana número 2.